Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y quiero agradecer antes que nada a quienes me invitaron a este coloquio, que ya se han vuelto, además de colegas, buenos amigos y buenos, como decimos en Colombia, parceros alimentarios. Ha sido una invitación muy generosa y realmente poder compartir trabajos e inquietudes con los que a veces masticamos con mucha dificultad y a veces nos indigestan, pues es una excelente oportunidad. En un evento sobre patrimonios alimentarios, donde mucho de la conversación, ya lo hemos visto en las imágenes, gira en torno de alimentos, cocinas, evocaciones sensoriales, hechos sociales y sentidos culturales de la comida y la bebida, ¿por qué hablar de una sustancia inolora, incolora e insabora como el agua? Bueno, es que sin este líquido, el más común en la tierra, todos los procesos orgánicos se ponen en riesgo. El agua es la base de la seguridad alimentaria y nutricional de todas las especies vivas. Nosotros mismos estamos compuestos entre un 55 y un 78% por este macronutriente que regula nuestro cuerpo y sus funciones. El agua es hábitat de numerosas plantas y animales comestibles, medio y vehículo en la producción y procesamiento alimentario y culinario, bebida por excelencia y materia prima de numerosos refrescos y licores. La materialidad cambiante y gran plasticidad de este fluido permite su uso en estado líquido, sólido o gaseoso, de manera creativa en procesos alimentarios. Un ejemplo emblemático son las sopas y los hervidos andinos, que son verdaderos ejes de la cultura indígena andina y la fusión culinaria mestiza que tenemos el privilegio de degustar en este coloquio. En el siglo XXI, sin embargo, nos estamos enfrentando a una crisis del agua que tiene múltiples causas y consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales. Los problemas de gobernanza por su mal uso y manejo, junto con la contaminación y el cambio climático, afectan a millones de personas que no cuentan con acceso al agua limpia y al saneamiento en su vida cotidiana. Los males asociados con el agua son las causas más comunes de enfermedad y muerte en el mundo. Por estas razones, en el 2010 las Naciones Unidas reconoció el agua como un bien social y un derecho fundamental esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, para la reducción de la pobreza, para el desarrollo sostenible y la realización de los objetivos del milenio. Pero por su importancia vital y la inminente escasez y pérdida de este recurso, hay quienes incluso plantean que el agua debe ser entendida como un bien común o un patrimonio común de la humanidad, de manera que se pueda proteger de la privatización, la mercantilización, el acaparamiento y su degradación. Sí. En esta ponencia voy a hablar entonces del agua como un patrimonio natural y cultural que articula la vida económica y social en La Mojana, una región del Caribe colombiano y que está en riesgo por el desarrollo territorial, el cambio climático y la contaminación ambiental. A partir de este caso, quiero señalar que el reconocimiento del agua, los recursos y los servicios asociados como un patrimonio natural, cultural o alimentario es aún muy incierto. Más bien, para el Estado y algunos agentes del desarrollo económico, el agua ha sido vista como un impedimento del progreso y del desarrollo territorial. En tal sentido, me planteo cuándo o cómo un bien fundamental y un recurso finito, pero tan normalizado en la vida cotidiana que incluso para muchos pasa desapercibido, se puede convertir en un patrimonio. O si es la patrimonialización del agua la vía para el reconocimiento y protección de un bien común y vital como el agua. La Mojana es un paisaje de agua dulce conformado por un vasto conjunto de ríos, ciénagas, caños y arroyos. Esta llanura aluvial funciona como un delta interno que amortigua las inundaciones producidas por los desbordes periódicos de 3 grandes ríos en la zona, el San Jorge, el Cauca y el Magdalena.
Las inundaciones son una amenaza constante y un riesgo real para los habitantes y sus medios de vida, pero también juegan un papel importante al aportar sedimentos y nutrientes orgánicos que favorecen la fertilidad y la productividad agrícola y pesquera, además de otros servicios ambientales. Debido a las inundaciones, en invierno la zona puede permanecer hasta 8 meses bajo el agua, mientras que en verano algunos de los caños que comunican las ciénagas y los ríos desaparecen por la sequía. Estas condiciones han dado lugar al surgimiento de comunidades y culturas anfibias que se mueven entre la tierra y el agua en labores agropecuarias y actividades extractivas en los humedales. Prueba del sofisticado nivel de adaptación, conocimiento y manejo de las dinámicas hídricas son las obras de adecuación de quienes vivieron allí por más de 2000 años antes de la colonización europea. La complejidad y la escala de estos canales y camellones en una hectárea de más de 500.000 hectáreas son evidencia de que muchos de los paisajes de agua dulce son verdaderos socioecosistemas que nos retan a pensar seriamente en la manera como nos relacionamos con la naturaleza e intervenimos los procesos biofísicos, es decir, sobre los complejos y contradictorios vínculos entre lo que llamamos hoy el desarrollo territorial y el patrimonio. En este paisaje líquido, el agua y los humedales son ejes fundamentales de la economía, el transporte, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y la dieta local de miles de familias pobres o sin tierra que dependen de la pesca y la cacería de mamíferos, anfibios y aves para el consumo y la generación de ingresos. Y aquí debo agradecer que la presentación de Elizabeth, digamos, me sirve como contexto, porque es en una zona relativamente cercana. Aunque para algunas élites regionales muchos de estos recursos silvestres son comidas de pobre, las tortugas, iguanas, caimanes, chigüiros, patos y garzas son parte de la diversidad alimentaria y del patrimonio culinario regional. La pesca, sin embargo, es una de las principales actividades económicas que se practica tanto en las aguas blancas de los ríos como en las aguas negras de las ciénagas, pues el ciclo reproductivo de varias especies migratorias ocurre entre estos dos espacios. La disponibilidad de peces varía según la época del año. En el invierno, durante las inundaciones, hay más abundancia, aunque la captura es más difícil. En el verano, cuando se secan las ciénagas, los peces adultos remontan el río para desovar y es el momento que más se aprovecha para pescar. En Colombia, a partir de los años 50 y debido a la preocupación estatal por la poca ingesta de proteína animal de la población, se empezó a considerar el potencial pesquero del país con el fin de aumentar el consumo alimentario y mejorar la situación nutricional. Con el auspicio de la FAO, se realizaron varios estudios que concluyeron que una de las principales limitantes de la productividad eran las prácticas tradicionales y las tecnologías primitivas de los pescadores, tales como el uso del chinchorro, la atarraya y el chuzo. Para entonces, funcionarios e instituciones nacionales ya habían advertido sobre la potencial degradación del recurso e incluso se había prohibido la pesca con chinchorro en la Mojana. Sin embargo, en pro del desarrollo del sector pesquero a mayor escala, se introdujeron nuevas y más eficientes artes de pesca como el trasmayo, las redes de arrastre y las volantonas. Estas redes no solo son más grandes, sino que facilitan mayores capturas de manera menos selectiva y como lo dijo un pescador, arrastran con todo. A esta modernización pesquera en esa época se sumó la llegada de la energía eléctrica y del hielo, lo cual facilitó la conservación del recurso y por lo tanto la intensificación de la actividad. Una de las particularidades de esta actividad extractiva es que el recurso es libre y no hay propiedad privada sobre los peces. Así que a pesar de las restricciones al uso de ciertas artes y de las vedas para algunas especies, la falta de otras opciones económicas para la gente más pobre y sin ingreso y debido a la poca presencia y control estatal, todo eso hace que no se respete la normatividad pesquera. Precisamente, como lo señaló la misma FAO en un estudio reciente,
el uso indiscriminado de las nuevas técnicas y la sobreexplotación comercial en las últimas décadas han ocasionado cambios drásticos en la diversidad y la densidad de las especies de la mojana. Con respecto a la disminución del tamaño de las capturas, los pescadores señalan con humor e ironía que más vale que a uno le guste comer viejito, para referirse a uno de los peces pequeñitos que antes se despreciaban, pero ahora han adquirido valor comercial y alimentario. De manera simultánea, la fertilidad de los suelos hizo que la mojana se proyectara como una potencial despensa agrícola de cereales como el arroz. Para contrarrestar las condiciones de riesgo productivo por las inundaciones y lograr el tan anhelado desarrollo productivo de la región, en los años 70 el gobierno volvió a contratar estudios como los de la misión colombo-holandesa, que recomendó adecuar un sistema de canales interconectados para la comunicación y el transporte mediante la construcción de diques, terraplenes y drenajes. Aunque muchas de estas obras no se han finalizado o ni siquiera se han llevado a cabo por falta de recursos, negligencia o corrupción administrativa, muchas de las políticas de desarrollo territorial han mantenido esa misma línea y han buscado alterar los ciclos hidrológicos con acciones semejantes o simplemente con el desecamiento de las ciénagas por considerarlas insalubres, improductivas y un freno al desarrollo agropecuario o vial. El problema con este tipo de intervenciones es que se conciben en los centros andinos del poder que desconocen las condiciones naturales regionales o en países templados que tienen unas características diferentes al trópico. Factores estos que redundan en obras inadecuadas y hasta contraproducentes para la sostenibilidad territorial. Debemos anotar, sin embargo, que estas transformaciones del paisaje y de los cuerpos de agua no son solo promovidas por el Estado. También son el resultado de acciones de grandes y pequeños ganaderos y productores agrícolas que en menor escala y en función de sus intereses de corto plazo alteran su función reguladora y amortiguadora de las inundaciones. La paradoja entonces del tipo de desarrollo territorial en Colombia, un país reconocido por la abundancia de fuentes de agua dulce, es que se ha hecho a espaldas del agua o a expensas de su calidad e integridad. Incluso, aunque el país es signatario de la Convención de Ramsar, que propende por la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, la mojana aún no está incluida en los sitios Ramsar de Colombia, lo que exigiría un plan de manejo adecuado para mantener sus características ecológicas en el largo plazo. Recientemente, un grupo de campesinos del río San Jorge inició un pequeño proyecto comunitario de acuicultura con estanques comunitarios y familiares. Lo interesante de este proyecto es que no se planteó a partir de un discurso estatal sobre la conservación, la reivindicación del patrimonio o la soberanía alimentaria. Sin embargo, en la práctica, la iniciativa sí estaba sustentada en la lógica de la seguridad y autonomía alimentaria de las familias, en la generación de ingresos a partir del uso de la diversidad hidrobiológica local y en las preferencias y expectativas de consumo de comida limpia y de buena calidad. De ahí que la especie escogida para sembrar en los estanques fuera el bocachico, uno de los peces de mayor importancia económica y cultural, pero en estado de alta vulnerabilidad. Una de las ventajas del bocachico es que habita en la profundidad de los cuerpos de agua donde se alimenta de algas y desechos vegetales naturales y requiere poco manejo e insumos. El proyecto acuícola coincidió con una fuerte y prolongada sequía por el cambio climático que obligó a bombear agua del río constantemente para mantener el nivel de los estanques. El río, sin embargo, presenta graves problemas de contaminación por mercurio y otros metales pesados provenientes de los desechos urbanos e industriales que reciben los ríos que desaguan en la Mojana. En especial,
el río Cauca, que atraviesa una de las zonas de mayor producción legal e ilegal de oro en el país y que emplea el mercurio en la extracción de oro sin mayor regulación estatal. En varios municipios de La Mojana, muestras de agua, suelos, peces y población humana han detectado elevados niveles de mercurio, uno de los metales más tóxicos y que no se degrada fácilmente. En el contexto de la reprimarización económica, la minería es actualmente uno de los principales motores del desarrollo del país y para el cual se ha ajustado la normatividad y la institucionalidad nacional, así como las políticas de ordenamiento territorial, situación que no es exclusiva de Colombia, como lo hemos venido comentando con los colegas. Para concluir, estas ideas que he presentado de manera un tanto simplificada en torno del agua, los humedales y los recursos asociados en La Mojana, me gustaría cerrar con una pregunta o más una reflexión que no tiene respuesta fácil y es cómo pensar un desarrollo territorial escalonado en el tiempo y en el espacio, concordante con las realidades locales y regionales y que no ponga en riesgo los patrimonios comunes que hacen posible la vida misma. Si pensamos en los procesos y productos, comidas y cocinas que constituyen patrimonios alimentarios como el chocolate, el maíz, la chagra andino-amazónica o la cocina de Oaxaca, vemos que todos ellos indiscutiblemente están sustentados en una materialidad líquida, inolora, insabora e incolora que consumimos en botellas de plástico. Entonces, en un contexto neoliberal, globalizado y de crisis ambiental, en el que el patrimonio irrumpe en las agendas del Estado, el sector privado y las comunidades, todos ellos con distintas percepciones, intereses y recursos de poder, me pregunto si la patrimonialización, como campo de tensiones económicas, políticas y simbólicas, es una opción para la protección de un elemento fundamental que es a la vez un bien público y privado, pero que en últimas es un patrimonio común de la humanidad. Muchas gracias. Creo que logré 18. Perfecto. Agradecemos por la puntualidad y el interés de esta ponencia. Vamos a dar paso a Armelle Orsi, que nos hablará de higiene, salud y valorización del patrimonio alimentario, el ejemplo de los negros esmeraldeños de Ecuador. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación a participar a este coloquio muy interesante. Y bueno, me llamo Armelle Orsi, soy antropóloga, ahora yo trabajo en Canadá, en un centro de investigación que tiene relación con la Universidad Laval. Y esta ponencia es el fruto de una investigación que fue realizada dentro del marco de una maestría y de una tesis de doctorado de antropología que he realizado en Francia con la Universidad de París y con el apoyo del CNRC. Bueno, hoy día en esta ponencia voy a hablar del patrimonio alimentario de los negros de la provincia de Esmeraldas, enfocando sobre el tema de la higiene y de la salud. Bueno, como Erika Zárate lo explicó muy bien esta mañana, estamos en un contexto ahora en el Ecuador en el cual se valoriza o se revaloriza el patrimonio alimentario ecuatoriano. Y una de las etapas de revalorización fue la publicación de unos fascículos, 9 fascículos en 2013, y así valorizaron 9 productos producidos en distintas regiones del país. Eso responde a unos objetivos políticos identitarios de salud pública, es decir, de soberanía alimentaria, y también objetivos económicos, pero no voy a repetir lo que se ha dicho esta mañana.
Pero creo que cuando se habla de patrimonio alimentario en el Ecuador, también se debe hablar del patrimonio alimentario de la población negra que también pertenece, que vive aquí en Ecuador. Bueno, hay que saber que los negros o afroecuatorianos llegaron en el año 1553 en las costas ecuatorianas. Según el último censo que fue realizado en el año 2010, representan 7% de la población total del país, o sea, es decir, 1 millón de personas, más o menos. Ellos hablan el castellano y viven por la mayoría en las ciudades de Guayaquil, Quito, Ibarra, también en la provincia costeña de Esmeraldas y en la Valle del Chota, y también ahora un poco en el oriente. En esta ponencia voy a utilizar más el término de negros. Es porque allá, cuando yo hice mi investigación de campo, la gente utilizaba el término negro. Así se autodenominaban. Bueno, en la literatura hay trabajos que fueron hechos sobre los negros del Ecuador. No voy a nombrar todos los investigadores, pero hubo historiadores, geógrafos, antropólogos, como en Ecuador y en Colombia, porque ahí comparten muchos entre los dos países. Y también hubo algunos trabajos sobre las prácticas alimentarias en Colombia y en el Ecuador, que fueron realizados por Paula Galeano en Colombia y también por Emily Wamsley, que hizo una investigación, una tesis de doctorado sobre las prácticas culinarias de los negros de la ciudad de Esmeraldas. En mi caso, yo hice mi investigación de campo en el norte de la provincia de Esmeraldas, que pertenece a las tierras bajas del Pacífico. Las poblaciones asentadas allá son negras, indígenas chachi, también hay indígenas agua, épera y mestizos. Yo hice mi investigación de campo entre el año 1999 y 2011, por un total de 2 años. Y bueno, como lo puede ver, fue una investigación realizada antes del interés político e intelectual sobre el patrimonio alimentario del Ecuador. Así que son datos anteriores a eso. En esta ponencia voy a desarrollar distintos aspectos del patrimonio alimentario de los negros. Voy a hablar de patrimonio alimentario también de comida, porque ellos no hablan de patrimonio alimentario allá, hablan más de comida, ¿no? Y también voy a subrayar el aspecto histórico, que ya algunos de los investigadores esta mañana ya subrayaron la importancia de la historia. También voy a hablar de la valorización por el sabor o de la sazón y la higiene de la comida. Y eso pasa por un proceso técnico, también por la promoción de la higiene por la escuela y también el medio de la salud. Y también voy a hablar rápidamente del desarrollo local, de la manera que la gente allá saca provecho de sus conocimientos y sus prácticas para desarrollar el ecoturismo y también para encontrar trabajo y moverse a la ciudad. Bueno, en la costa, en la provincia de Esmeraldas, los negros comen un alimento de base que es muy importante, que es el plátano verde. Eso es fundamental, se encuentra a cada comida. También ahora se puede comer el arroz, pero es menos importante que el verde. La comida para los negros es el desayuno, el almuerzo, la merienda, aunque antes sabían comer 2 comidas al día, ¿no? Y ahora ya comen como 3 comidas. Pero cuando yo hacía mi investigación, a veces la gente me decía, oh, hoy día ya comí verde sin comida. Ay, qué problema, ¿no? Verde no es comida, ¿qué significa la comida, no? Así, conversando con la gente, así entendí que la comida, la verdadera comida para ellos es la carne, son los peces,
Y bueno, puede ser los enlatados, las lentejas, pero eso no les interesa tanto. Más les interesa la carne del monte, es decir, los animales silvestres, o también los animales como los pollos, el res o el chancho. Hay que saber que la comida de los negros fue valorada hace mucho tiempo. Bueno, es decir, que en la historia las maneras de preparar la comida por las mujeres negras fue algo muy importante. Bueno, las mujeres han trabajado mucho como domésticas y cocineras y lo hacen todavía ahora, y son puestos que ocuparon desde la época de la esclavitud, como ya lo mostraron algunos historiadores. También ahora, desde algunos años ya, la comida de los negros es muy famosa, o sea, tanto en Colombia, así lo mostró Paola Galeano, como en Ecuador, así lo mostró también Emily Wamsley. Y en 2004, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, pero la UNESCO con la Unión Europea intentaron lanzar un proyecto internacional de investigación sobre el patrimonio gastronómico afroandino, para que los estudiantes y la comunidad conozcan la importancia de la gastronomía de los pueblos afrodescendientes. Eso muestra la importancia, ¿no?, de sus prácticas. Y también, al nivel local, hay que saber que los negros sienten mucho orgullo por su comida. Y cuando vienen gente de afuera, que sean ecuatorianos o extranjeros, los visitantes comen más donde los negros, y también los vecinos chachi que viven a su lado ya están cambiando su manera de cocinar y aprenden a cocinar como lo hacen los negros. En la costa, lo que importa mucho en la comida es el sabor o la sazón, que es un símbolo de higiene. Bueno, la valorización de la comida depende no solamente de los ingredientes y de las recetas, sino también del sabor. Pero antes de preparar la comida, la gente sabe decir que los animales, la carne y los peces tienen un mal olor. Y hay que sacar este mal olor, hay que quitarlo. Ellos han identificado algunos tipos de olores. El olor a meao, el olor a sobaquina y el olor mariscoso, que es lo más importante. No sé si le hace acordar algo a ustedes también. Y para quitar este mal olor hay todo un proceso técnico que puede ser simple, pero puede ser más complejo. Depende del animal y también de la parte del cuerpo del animal que van a preparar. Por ejemplo, cuando se prepara un pescado, el pescado se dice que es mariscoso. Por eso hay que limpiarlo bien y curtirlo con sal y limón y después cocinarlo. Cuando se trata de tripas de chancho, mariscosas también, hay que limpiarlas con agua, sal, limón, naranjillas, también jabón, sancochar, curtir con sal y limón y cocinar. Y eso puede demorar más de medio día. Es decir, puede ser un largo proceso para que se pueda comer. También hay otras técnicas para quitar el mal olor. Se puede castrar el berraco para quitar el marisco también, decapitar algunos animales del monte para quitar la sangre mariscosa, por ejemplo. Se puede desmembrar y sacar las tripas en el monte de algunos animales también. También se curte con sal y limón, como lo hemos visto antes. Se limpia con agua fría, a veces con naranjilla y jabón. Se sancocha. También se salpresa, se ahuma o se asolea la carne y se cocina. Son las distintas maneras que se utilizan para quitar el mal olor en el proceso técnico. Bueno, para ellos hay una técnica clave en este proceso técnico. Lo más importante de todo es curtir con sal y limón. Eso es el símbolo
de la higiene y, como dicen ellos, de la civilización, y por eso es buena para la salud. Es decir, que cuando tiene una carne, cuando tiene el mal olor, es sucio y no se puede comer. Y cuando tiene buen olor, sabor y sazón, ya la comida es higiénica, civilizada, y ahí sí se puede comer. La higiene es algo también que está promovido por la escuela y los doctores. Así la promoción de la higiene en la escuela, en las escuelas del Ecuador, fue algo que fue estudiado por Laura Rival, y ella mostró que las escuelas del Ecuador enseñan mucho la cosa de la higiene para civilizar a las poblaciones. También en las escuelas ahora del Ecuador, en el programa de alimentación escolar que existe desde 1980, tiene la meta de alimentar bien a los alumnos para que aprendan mejor, como ustedes lo saben, y también enseña buenos modales de comer y la higiene. También se desarrolló una red ecuatoriana de escuelas promotoras de salud en el año 2008. Tiene la meta de promover la educación para la salud, la nutrición sana, las actividades físicas, la identidad y también la higiene. Y más concretamente, cuando uno está en las comunidades, cuando hay que preparar alguna comida para el programa de alimentación escolar, siempre son mujeres negras que van a cocinar en los comedores. Y si trabajan con mujeres indígenas, las mujeres negras van a ser las jefes del comedor. La gente negra de la provincia de Esmeraldas intenta sacar provecho de todo este conocimiento, de sus prácticas y de la fama de su cocina. Por ejemplo, hay la comunidad de San Miguel del Cayapás, que está al lado de la reserva Cotacachi-Cayapas. Y ahí la gente hace videos en las cuales muestran la vida diaria allá y también la comida que se prepara para que los turistas que ven estas preparaciones vengan en la zona para visitarnos. Eso es un argumento muy importante para ellos. También cocinar y vender comida es una fuente de ingreso muy importante y una posibilidad de moverse para las mujeres negras en la zona. Saben vender comida durante las fiestas o también los días de escuela. También saben cocinar para los doctores, los obreros que vienen a trabajar dentro de unos proyectos de desarrollo local. Y también trabajan en las ciudades como cocineras. Y eso lo hacen ya cuando son adolescentes, ¿no? Ya se van en la ciudad y van a trabajar con familias. Y algunas familias saben moverse para trabajar en el oriente y ahí saben abrir restaurantes también. Bueno, en conclusión, me gustaría subrayar algunos aspectos de este patrimonio alimentario o de la valorización de la comida de los negros. Es decir, que pienso que hay que insistir en la dimensión histórica, cultural y local, a tomar en cuenta también antes del proyecto político de revalorización del patrimonio alimentario ecuatoriano, entender cómo la gente se posiciona con la política actual. También el patrimonio alimentario de los negros fue promovido anteriormente al proyecto político, pero no en términos de identidad ecuatoriana, sino de identidad negra. Y también no lo hicieron en términos de soberanía alimentaria, sino de comida sana, buena, porque higiénica y civilizada. También lo que creo que es muy importante es la valorización de la comida y la legitimidad. Y eso yo hago referencia a los trabajos de Max Weber, que ha propuesto distintos tipos de legitimidad
Y en el caso de los negros se trata más de una legitimidad racional que depende mucho de las normas, porque la higiene es una norma de comportamiento diario que es un símbolo de civilización, que es difundido tanto por la escuela y tanto por el medio de la salud. Y por fin me gustaría también subrayar la dimensión emocional del patrimonio alimentario. Porque creo que si uno quiere valorizar un patrimonio alimentario, hay que tomar en cuenta también la relación que las poblaciones tienen con sus prácticas y su comida. Por ejemplo, los negros tienen mucho orgullo por su comida, pero Esther explicó antes que hay poblaciones, hay indígenas que tienen vergüenza, y también eso se puede verlo aquí en Ecuador. Bueno, muchas gracias. Estamos muy a tiempo, perfecto. Vayan pensando en las preguntas que en el conversatorio van a tener. Va a ser un momento muy agradable con estas ponencias. La última ponencia es Agrobiodiversidad y Alimentación en Comunidades Periurbanas del Tena, Ecuador, por María Gabriela Zurita, de ICAM. Buenas tardes, gracias por su presencia, por la invitación. Como verán, un ligero cambio en el título, construyendo la ponencia. Vi que faltaba la dinámica de paisaje, en la cual, como las anteriores ponencias han expuesto, me gustaría ver un poco la dimensión histórica en la cual se inmerge la agrobiodiversidad, que incita que tiene una influencia muy fuerte en la alimentación. Por otra parte, mi nombre está en el programa, pero estos son los primeros resultados de una investigación interdisciplinaria que llevamos varios investigadores de la universidad. Bueno, Álvaro, que está aquí, ahora es investigadora de INIAP. Yo soy etnoecóloga, tenemos a Anchuar, que es lingüista, María Cristina es ecóloga de plantas y Álvaro es especialista en agrobiodiversidad. Entonces, en conjunto hemos comenzado con este trabajo y es bastante enriquecedor esas diferentes miradas. Ya. ¿Qué es lo que nos motivó a comenzar la investigación? Llegamos al Tena hace 2 años cuando inició la universidad y comenzamos a ver que en esta ciudad del Piedemonte había una elevada oferta de productos de la sierra y de la costa, y que, como verán en estas fotos, los productos amazónicos, aquí estas mujeres en el lado, a este lado, están en la calle. Los productos amazónicos se venden en la calle, en los lugares, en los mercados tienen un pequeño espacio comparado a los productos de la costa y de la sierra. Entonces, esa fue una de las motivaciones. Decíamos, pero estamos en la Amazonía, sabemos que tenemos mucha diversidad, pero ¿por qué no están en los mercados? También al mismo tiempo, bueno, en la calle se escucha más el español. En el Ecuador el quichua unificado está siendo impuesto, se está perdiendo las diferentes variantes del idioma. Entonces comenzamos a construir esta propuesta. Las 3 comunidades en las cuales nos centramos en trabajar son comunidades quichuas que se encuentran en la zona periurbana. Como lo dije, están alrededor de 8 a 10 kilómetros de la ciudad del Tena. Son Alto Tena, Atacapi, Pumayacu. La universidad se encuentra del otro lado del río, de la zona de Atacapi, entonces en una zona periurbana y también de influencia de la universidad que llegó y se implantó en esta zona. La investigación comenzó, los objetivos de nuestra investigación era establecer una línea de base etnobotánica y lingüística acerca de la agrobiodiversidad y la alimentación.
respondiendo a las preguntas: ¿cuál es la composición de la agrobiodiversidad de las chacras Napo Quichua? ¿Cuál es la incidencia del uso de los productos de las chacras en la alimentación cotidiana? ¿Y cómo se codifica y comparte el conocimiento etnobotánico? En esta ponencia me voy a centrar en exponer un análisis diacrónico de las transformaciones del uso de la tierra en la provincia del Napo, relacionada directamente a proyectos gubernamentales y no gubernamentales, y para seguir respetando el tiempo voy a centrarme particularmente en los últimos 15 años. Para comprender las dinámicas que han incidido en las estrategias socioeconómicas de los pequeños agricultores relacionadas intrínsecamente a las transformaciones de los usos y representaciones de las plantas alimenticias manejadas en las chacras. En la primera parte, como les digo, voy a hablar un poco de políticas y cómo eso ha incidido en la historia del paisaje, a partir del análisis de publicaciones científicas, de literatura gris y de entrevistas con dirigentes indígenas de las comunidades en las que trabajamos. Seguiremos con un análisis de términos quichuas de los espacios donde se producen los alimentos, particularmente de la chacra, y los usos que hacen los actores externos de los mismos. Este análisis se fundamenta en entrevistas registradas en audio y en video en quichua y en español para elaborar un corpus etnolingüístico napo-quichua. Y enseguida presentaré una primera interpretación de las dinámicas internas en la que está inmersa la alimentación quichua. Las prácticas alimentarias fueron interpretadas a través de observaciones participantes que las realicé yo mismo y registros de 24 horas y diarios de recetas de 7 días que se realizaron con las mujeres de estas comunidades. Como lo dije en la introducción, el Tena se encuentra muy cerca de Quito, a solamente 3 horas, y su cercanía, su posición puede permitir comprender las interpretaciones estatales, conservacionistas y culturales. Desde el siglo XVII ya, esta fue la región, desde el siglo XVI esta fue la región por donde ingresaron los españoles, y desde el siglo XVII la manera más fácil y eficaz de apropiarse de la tierra fue la introducción de pastos y del ganado. Y desde 1998 esta zona también, por la importancia en la conservación del agua, ha sido también zona de conservación, en donde están asentadas las comunidades. En Ecuador la reforma agraria comienza en los años 60 y en la Amazonía particularmente comienza a ser efectiva desde 1977 con la ley de colonización de la región amazónica. En la región del Napo en aquella época se entregaron alrededor de 40% de la superficie en lotes de propiedad de 50 hectáreas a poblaciones nativas y colonas. Entonces en esta imagen podemos ver, por un lado, aquí tenemos regímenes de propiedad colectivo, que es la parte blanca, en las que se organizaron las comunidades para solicitar la tierra como bien colectivo, y al lado ven, este es el cadastro que da del municipio, en la cual vemos la entrega de esas propiedades de 50 hectáreas y algunas un poco más. La organización colectiva desde la reforma agraria fue también promocionada para acceder a los créditos agropecuarios, cuyo objeto principal entre los años 80 y 90 fue la implantación del ganado vacuno y pastos. En las comunidades quichuas estudiadas encontramos diferentes regímenes de propiedad de la tierra. En Pumayacu, que está en la lámina izquierda, encontramos de manera concomitante terrenos individuales y terrenos comunitarios, que veremos tienen una importancia. Y en las segundas, en la comunidad de Alto Tena y Atacapi, las tierras son individuales. Y desde el 2003, cada vez más los terrenos son vendidos a mestizos. En la década de los 90, estas comunidades obtienen la legalización de las tierras recuperadas de grandes propietarios y misiones religiosas, quienes habían instalado grandes extensiones de ganadería en las mejores tierras. Estas actividades de ganadería en las comunidades que tuvieron el apoyo para los créditos se mantuvieron hasta el 2000 y hoy en día en menor escala, y los derechos de la tierra pasaron así por la inserción del mercado agrícola de los indígenas.
Las políticas de ocupación estatales promovieron la ganadería y la agricultura de renta con cultivos de naranjilla, y las chacras sirvieron también a posicionarse en el territorio. No todos los indígenas acceden a los créditos porque, por ejemplo, en Alto Tena y Atacapi carecían de una personería jurídica, entonces no podían acceder a estos créditos. Entonces, a diferencia de implantarse en la agricultura, de establecer su territorio por medio de la ganadería y la naranjilla, se comienzan a dejar crecer el bosque. Atacapi y Alto Tena, en las partes que todavía no han sido acabadas, se caracteriza por bosques de guadúa que se instalaron después del ganado. Las agricultoras consideran que la guadúa es benéfica para el descanso y para un nuevo ciclo de la chagra. Al iniciar el trabajo con las comunidades, una de las primeras actividades que tuvimos fue evaluar las diferentes iniciativas y proyectos en los últimos años. En algunos casos las directivas tenían documentos, otras no tenían, otras no, y utilizamos la historia oral de sus habitantes para comprender quiénes habían participado directa o indirectamente en la formación actual del paisaje y las actividades productivas. De manera general, las iniciativas tuvieron objetivos agrícolas, agroforestales, ocupacionales, de tipo de artesanía y turismo. Y entre 1990 y el 2010, los proyectos de producción agrícola marca el paisaje y particularmente transforma los ciclos de regeneración de la chagra. Algo que vemos en estos últimos 15 años es la llegada de los cultivos de guayusa y cacao, que reemplazan los cultivos de la chagra. Esta progresión hace que los espacios de subsistencia disminuyan frente a los cultivos de renta. Decisión de los agricultores para generar un recurso monetario utilizando para diversos gastos, entre estos para acceder a alimentos manufacturados. Otra de las respuestas que recibimos en varias ocasiones de las chagramamas es que necesitaban generar un recurso monetario vendiendo sus plantas para pagar el transporte de sus hijos a las escuelas y colegios. Ahorita les voy a mostrar una serie de imágenes de los dibujos de las representaciones de las chagras. Como verán, por ejemplo, en esta chagra vemos que, ya les voy a dar cifras, estamos hablando de que el cacao comienza a ganar más espacio. En esta otra vemos que las chagras están relegadas a un pequeño espacio y la mayoría es café, cacao, árboles maderables, guayusa. Entonces, el cacao y la guayusa son tradicionalmente cultivados en las chagras de subsistencia, pero hoy en día ocupan 2/3 de los espacios cultivados por cada familia. Hay que considerar que el ciclo de rotación de las chagras, anteriormente característica de la agricultura itinerante, cambia. En el primer ciclo se cultivan especies de base como la yuca y el plátano, con cacao y guayusa, y que se establecen más de 10 años. La guayusa integra mercados alternativos y la densidad de las plantas de renta por espacio cultivado aumenta y desplaza las especies alimenticias. Y aquí saltó. Bueno, en este cuadro había puesto como el cacao, aquí está el conteo de plantas, tenemos 2.400 en 3 hectáreas, tenemos el conteo de 2.400 plantas de cacao, 500 de yuca, guayusa 5.000, plátano 150 y acá tenemos otras yucas que vuelven. Entonces en total tenemos 1.000 yucas con respecto a las de cacao, y los otros que veremos son mucho menores. Tenemos algunos árboles frutales que siguen manteniéndose, pero se comienza a crear unos sistemas bastante reducidos de agrobiodiversidad. La propiedad y las lógicas del uso nos permiten avanzar en las definiciones locales de los espacios manejados que componen el paisaje de las comunidades estudiadas. Para comprender la relación de los espacios cultivados con la dieta cotidiana, analizaremos los términos más comúnmente utilizados por los quichuas: chagra, finca, alpa,
para referirse a los espacios cultivados, y bosque, monte, sacha y reserva con respecto a espacios silvestres, para enseguida comparar las acepciones locales con aquellas de los actores externos. El término chacra es un cognato de la herencia de la familia lingüística quechua de las poblaciones andinas, utilizado como sustantivo común en el napo quichua. En el corpus etnolingüístico del estudio se encontraron 123 ocurrencias de la palabra chagra, de las cuales 57 se encuentran en el discurso en español. Su uso sirve a marcar la posesión de terceros, la propiedad intelectual o colectiva. El uso del término está claramente ligado a la cultura napo quichua, en donde se produce en el sistema alimentario. La chagra es un espacio en donde se siembran las especies de base como la yuca y el plátano, que se compone también de otras plantas destinadas a usos diversos como construcción, medicinal, ornamental, entre otros. La agrodiversidad de las chacras es en un promedio de 29.8 plantas, con un mínimo de 6 especies, y hay chagramamas que manejan hasta 48 especies en un espacio. Generalmente las chacras se encuentran a proximidad del hogar, pero en el pasado las chacras se encontraban dentro de la chagra, que en la actualidad ya no es factible por la concentración de las personas en los centros poblados. Mientras que alrededor de los hogares se encuentran especies de uso cotidiano como condimentos y medicinales. Las plantas que se consumen, las plantas de yuca, frijol, plátano, maíz, se encuentran en la chagra a una cierta distancia. El término chagra es comúnmente utilizado en el español ecuatoriano y por los promotores agrícolas de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales con o sin objetivos de fines de lucro. Es interesante analizar las acepciones de la chagra empleadas en el discurso de cada uno de estos actores de acuerdo a los propósitos de las distancias que representan. El aspecto comercial de la chagra es privilegiado con respecto a la función de subsistencias por los diversos actores de fuera de la comunidad quichua. En el estudio de los sistemas productivos del napo se diferencian, por ejemplo, en este primer estudio que cito, hablan de chacras de yuca, chacras de cacao, chacras de maíz y chacras de pasto. En una publicación de uno de los autores, un año después, dicen que la chacra es definida como un espacio donde se sincretizan las estrategias de mercado y de subsistencia. En el caso que se conjuga el cacao y el plátano como rubros comerciales asociados con los demás componentes de este sistema, en una estructura espacial y temporal característica que busca asegurar la diversidad de bienes y servicios, principalmente alimentos, durante todo el año. Los cultivos de renta identificados en esta definición son el cacao y el plátano. La chacra es asimilada a una finca integral, característica de otros sistemas agrícolas más bien mestizos y andinos, en la cual se busca optimizar los espacios de acuerdo a las características físicas de la tierra, además donde los desechos animales pueden enriquecer los suelos. Otra acepción de la chacra, presentada en trabajos dirigidos por la asociación Cayari, que produce cacao, dice que la chacra es un espacio productivo ubicado dentro de la finca, manejado por la familia bajo un enfoque orgánico y biodiverso, valorando el conocimiento ancestral, donde se encuentra el cacao junto a especies maderables, frutales, medicinales, artesanales, comestibles y ornamentales, manejado con una distribución que permite una producción equilibrada y sostenible que sirve para el consumo familiar y de venta, conservando el manejo agroecológico y cultural de los procesos productivos, evitando la producción de monocultivo. Como les mostré en la chacra anterior, los monocultivos se están instalando por una parte, y en esta acepción también remarcamos las contradicciones en las cuales los fines comerciales de la chacra sobrepasan a los de la subsistencia. El cacao es presentado como la especie central o principal del cultivo, y en el orden de usos el alimenticio es considerado secundario. Los espacios de subsistencia fueron reducidos a expensas de los cultivos de renta, pero las agricultoras afirman de manera constante que los beneficios son muy bajos para lo que ellos invirtieron y lo que invierten todavía en el trabajo. La chacra, según estas acepciones, se encuentra dentro de las fincas, pero en el análisis etnolingüístico
muestra que el uso de la finca para los quichuas hablantes es intercambiable con el término de chacra en cuanto a alimentos proporcionados para la dieta cotidiana. La principal diferencia es la distancia desde los hogares y por ende la dificultad que implica la realización del conjunto de labores agrícolas. La finca no constituye un sistema integrado de varios cultivos como lo presentan los actores externos. No existen intercambios de materia orgánica entre cada una de las unidades productivas. En estos términos, la fertilidad del suelo no depende de la interconexión entre diferentes espacios y actividades, pero de las dinámicas ecológicas de un solo espacio. Otro término menos conocido es el de ALPA, que se refiere a tierra, suelo, terreno. Este término está relacionado a las características físicas del suelo. Igualmente es utilizado para determinar los regímenes de propiedad de la tierra. En la sección anteriormente les mencioné que en Pumayacu coexistían terrenos individuales y comunales. En esta comunidad observamos que existe una distinción del manejo de terrenos heredados, es decir, individuales y transmitidos a su descendencia, donde se privilegia sembrar para alimentar a la familia. Estos espacios son patrimoniales, se transmiten de una generación a otra con el objetivo de asegurar la subsistencia. Mientras que los cultivos de renta como el cacao y la guayusa y los pastos se entretienen en los terrenos comunales. De tal manera que podemos avanzar que el tipo de propiedad es un indicador para comprender los lugares en donde se prefiere sembrar los alimentos familiares. Opuesto a estos espacios cultivados está el bosque, sachi, monte. No obstante, decidí no tardarme sobre ellos para poder respetar el tiempo. La chacra es considerada por Perror como la producción, como un espacio productivo en cierto sentido simbólico y de práctica material, por lo que es importante para la seguridad alimentaria de los hogares, así como juega un rol vital en la reproducción cultural. Asimismo, la comida es considerada base de la vida en participar en las actividades de convivencia, producción, consumo y circulación. La relación que entretienen las mujeres quichuas, particularmente con el alimento de base, la yuca, se exprime en mitos de procreación simbólica y material en diferentes lecturas. En nuestro estudio no tenemos registros de estos mitos, sin embargo se expresa en la práctica de rituales cotidianos como hacer dieta, que en quichua se dice sacina. Sacina va más allá de ayunar, significa la abstinencia de alimentos, de prácticas específicas en la preparación para la siembra y el cultivo. Las abuelas explican que hay que hacer la dieta al momento de sembrar la yuca, que implica no barrer, no tocar cualquier palo, no realizar actividades de limpieza del hogar. Caso contrario, la yuca adquiere las características de los utensilios de limpieza. Las prohibiciones son múltiples para asegurar que la yuca no mute y adquiera características no deseadas. A pesar de ser un conocimiento compartido, pocas mujeres practican en la actualidad la sacina. En la actualidad, la yuca continúa siendo la principal planta cultivada. Sin embargo, los cambios son percibidos en los principales platillos o en la principal bebida, que es la chicha. La preparación y la repartición de la chicha, bebida de base, en la dieta de los quichuas y de otras poblaciones amazónicas está relacionado a los actos comensales. En el pasado, en las celebraciones de unión de una pareja, la chicha se preparaba en grandes cantidades para establecer relaciones entre familias y compartir con todos los invitados. En una celebración que participé en Alto Tena de la unión de una pareja el pasado julio, se prepararon 100 litros de chicha de yuca, pero estos fueron consumidos cuando estábamos cocinando. Mientras que durante la celebración la cerveza y el trago reemplazaron a la chicha tradicionalmente bebida. En realidad la chicha es confrontada al consumo exacerbado de productos manufacturados en estas comunidades. En el registro de 7 días de una mujer de Alto Tena, ella en repetidas ocasiones escribe: mis hijos no podían tomar chicha porque no están acostumbrados. A eso mi esposo y yo sí tomamos. En varias ocasiones en este mismo diario, ella escribe: mi marido y yo tomamos chicha, no teníamos plata para comprar comida y mis hijos se fueron a la cama sin comer. Estas citaciones constantes, fui a conversar con ella y me decía que sí, que sus hijos ya no toman, no les gusta tomar chicha porque es algo que ellos ya no valorizan.
Ya voy. Las diferencias intergeneracionales son marcadas por la coyuntura actual de la ciudad del Tena, diversificación de empleos, una posición relegada de la alimentación indígena, entre otros elementos que ya mencionó Esther. El espacio de la chacra disminuye a expensas de los cultivos de renta que inciden de manera profunda en la alimentación. Estimamos que las transformaciones del patrón alimentario se van afectando particularmente en los 15 últimos años, que el espacio de cultivo es reducido. La redefinición de actores externos en los términos locales como chacra genera nuevas lógicas de transformación de paisaje, de consumo alimenticio y producción de la cultura. Las dinámicas asociadas a la composición de la chacra, sin embargo, la riqueza de la diversidad no es una tendencia lineal, sino está influenciada por diversos aspectos. Algunas quichuas consideran que la percepción exterior de los cultivos de chacra están cambiando. Antes era una vergüenza ponerlos, mientras que en el mercado poco a poco adquieren un espacio. Y para terminar con algo bueno, es que las innovaciones culinarias están siendo integradas y la percepción externa está comenzando a tener una influencia sobre la alimentación indígena. En Pumayá, como explicaron, que en agosto de 2016 recibieron a un grupo de extranjeros miembros de una ONG. En este momento carecían de recursos monetarios para comprar alimentos comúnmente utilizados para los extranjeros, como arroz y fideos, por lo que implementaron una nueva receta de ensalada compuesta de pitón, palmito y limón. Los invitados manifestaron su agrado en el plato y las mujeres me comentaron esto con orgullo de consumir alimentos de sus chacras y por el bajo costo de este plato. Muchas gracias.